13 de noviembre de 2022, 33º domingo ordinario. Las lecturas para este domingo están tomadas la primera lectura del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 y 20. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Y el evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 19. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 19 y 20. El pasaje está tomado de una unidad más amplia, que es el capítulo 3, versículos del 13 al 21, que haríamos muy bien en leer completa. Conforme nos acercamos al fin del año litúrgico, la Iglesia va compartiéndonos textos relativos al final de la historia. Hoy escuchamos las palabras de Malaquías, un profeta que predicó hacia la mitad del siglo V a.C., cuando los desterrados habían ya vuelto del exilio. La promesa del retorno se había cumplido, pero no tardó mucho tiempo para que la injusticia volviera a establecerse entre los habitantes de Judá. Malaquías recoge muchas discusiones entre Dios y su pueblo. Los reproches de Dios muestran que, a pesar de la tolerancia del imperio persa, las cosas no toman buen camino en Judá. Un pequeño grupo detenta todo el poder, diseñan políticas que agravian a los más pobres y saquean a la población, y el robo y el despojo se convirtieron en moneda común. Ante este sombrío panorama, la esperanza del pueblo se pone a prueba. Dios parece haberse olvidado de su fidelidad a la casa de David. El profeta levanta la voz para denunciar estos atropellos y reafirma que Dios ama tanto a su pueblo que prepara su venida poderosa. Los ricos depredadores y los sacerdotes que han traicionado su misión serán castigados en aquel día glorioso. Los pobres, en cambio, y todos los que se han mantenido fieles al compromiso de vivir rectamente, anhelan la llegada de ese día. En la lectura, el sol muestra sus dos facetas. Es horno abrasador para quienes hacen el mal y olvidan a los más pobres. Es, en cambio, sol de justicia para quienes temen al Señor y practican la justicia. Un mismo calor con dos consecuencias diversas. A quienes sostienen que es inútil ser fieles a la alianza porque los malvados siempre salen triunfantes, el profeta lanza hoy esta advertencia: para que el día del Señor sea para nosotros salvación y no condenación, hay que aprender a caminar en la justicia. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. La sección final de la segunda carta a los Tesalonicenses abarca capítulo 3, versículos del 6 al 15, y contiene un duro reproche en contra de aquellos que no quieren trabajar y en cambio viven metiéndose en todo. La acción que se denuncia parece estar motivada por dos circunstancias que confluyen. Por un lado, la creencia de que la segunda venida de Cristo era inminente, lo que llevaba a algunos a preguntarse si valía la pena trabajar ahora que todo está a punto de acabarse. Pero por otro lado está también la idea de minusvaloración del trabajo manual, propio de cierta tendencia del pensamiento griego que consideraba más digno el trabajo intelectual que el manual. La vida de ocio infructuoso que deriva de estas dos fuentes de pensamiento es rechazada en el texto por Pablo, que se ha esmerado en dar testimonio de trabajo y ha rehusado recibir ayuda material de la comunidad, porque ha preferido trabajar con sus propias manos. Que el apóstol se refiera a sí mismo como ejemplo para la comunidad nos lleva a sospechar que los ociosos que estaban dañando la convivencia comunitaria podrían haber sido predicadores que, pretextando que vivían para la predicación de la palabra, abusaban de las comunidades, las esquilmaban y terminaban siendo fuente de división entre las familias. Pablo ha defendido el derecho de los predicadores a vivir de su trabajo
y ha afirmado la obligación que la comunidad tiene de sostener a sus ministros en la primera carta a los Corintios 9. Por eso no ha de dar lugar a personas abusivas que viven sin trabajar. Ya el apóstol ha asegurado que los tiempos de la segunda venida del Señor los ha establecido Dios mismo, y nada nos autoriza para pensar que la parusía será inmediata. Lo ha dicho en esta misma carta en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Así que la venida del Señor no ha de ser pretexto ni para la flojera, ni para convertir la predicación en un negocio. Tuvo razón San Benito cuando expresó la vocación cristiana bajo un lema simple pero profundo: ora et labora, es decir, trabaja y reza. El Evangelio está tomado del Lucas capítulo 21, versículos del 5 al 19. En los últimos domingos del tiempo ordinario, la liturgia presenta pasajes de los discursos en que Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén y la venida del Hijo del Hombre. Son discursos que usan el lenguaje propio de los profetas apocalípticos, que invocan cataclismos cósmicos como marco de la acción poderosa de Dios en la historia. En Lucas, este discurso ocupa todo el capítulo 21. La venida del Mesías glorioso viene marcada por un proceso en tres momentos distintos: la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, capítulo 21, versículos 5 y 6 y versículos del 21 al 24, las persecuciones contra los discípulos de Cristo en el capítulo 21, versículos del 7 al 20, y finalmente el relato de la venida del Hijo del Hombre hacia el final del capítulo. El templo fue siempre causa de orgullo para Israel. Había quienes pensaban que el templo existía desde toda la eternidad y nada podría destruirlo. Era la morada de Dios en la tierra. Como lo hizo Jeremías, que anunció la destrucción del primer templo construido en tiempos de Salomón, ahora Jesús anuncia que el segundo templo también será arrasado. En la perspectiva de Lucas, la destrucción de Jerusalén, anticipo y figura del día del Señor, será al mismo tiempo el anuncio de una nueva etapa de la historia, la etapa de la difusión del Evangelio entre las naciones. Las persecuciones que son anunciadas en este discurso confirman que el camino de la evangelización es un camino de cruz. El sufrimiento ha de acompañar de manera inevitable el testimonio misionero de los cristianos. La certeza de la compañía permanente de Dios y la promesa de que si permanecemos firmes conseguiremos la vida plena, fortaleció seguramente a las primeras generaciones cristianas en medio de las persecuciones. Aún hoy, estas siguen siendo palabras que despiertan ánimo y que nos llenan de paz también a nosotros, que tenemos que evangelizar en medio de ambientes tan problemáticos. Hasta aquí los comentarios. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta y pausada, esta vez en oración, de los tres pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.